Hola, buenas noches. Hoy vamos a empezar primero que nada dando gracias a Dios por este lugar y por las personas que nos visitan por primera vez. Y hoy voy a hacer una mención de que tengo aquí a a todos maravillosos, pero a una persona que fue la primera que me habló de Cristo. Y luego llegó otra compañera a la oficina que me llevó a la primera célula, que esperemos ver pronto aquí a Elizabeth, muy pronto. Dando gracias a Dios para empezar por el lugar, por la palabra que Él nos manda, porque Él es el que dirige a través del Espíritu Santo lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada hablamos de cuando Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a través de su palabra, y cuando venimos dispuestos y con humildad, el oído atento, porque nosotros para poder recibir la palabra tenemos que tener fe y disposición, una manera real de escuchar. Y cuando nosotros venimos las primeras veces, les decía la semana pasada, y que alguien nos dice, es que Dios me dijo, ay Dios, qué difícil Dios me dijo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que nosotros hablamos, porque ya hablamos la semana pasada de lo que Dios nos habla, pero hoy vamos a hablar de lo que nosotros hablamos, porque muchas veces tenemos la disposición de hablar bien o de hablar mal. Cuando hablamos por lo regular, que no estamos acostumbrados a que nos aconsejen, hablamos por emociones. Nos hablamos por emociones, y las emociones vienen de muchas maneras. Por ejemplo, vienen en la ira, en el enojo. Entonces eso causa pleitos, y a veces hablamos y prometemos cosas por alegría. Estamos muy contentos, entonces decimos, no, yo te ayudo, te doy, te hago, es una manera de hablar. Y esta predicación se llama Tu boca tiene poder. Tiene poder para construir o para destruir. Que bíblicamente decimos que tenemos para edificar o para derrumbar. Y esa parte, por lo regular, nadie nos la enseña. Desde niños tenemos maestros muy buenos, pero no bíblicamente, no en la fe, no espiritualmente. O tenemos maestros muy malos o muy malvados, que mucho menos van a estar en la fe, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos hablando de la alegría o una tristeza, bueno, todo está mal, la vida, bueno, ya no sirve la vida para nada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar, y eso es algo un poquito, de repente, difícil. Y, por ejemplo, hablando de las emociones, la mayoría de los que veo aquí, bueno, la mitad, son papás o mamás. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos como papás a los hijos? Tenemos que ser el maestro, el papá, el consejero, el doctor, en muchas cosas. Y cuando nace el bebé, ¿cómo nos lo entregan? Nuevecito, ¿verdad? Nuevecito, recién empacado, lo sacan de la incubadora y te lo pasan un ratito y luego te lo vuelven a meter. Y así. ¿Y cómo vienen? Como vienen así recién desempacados, todo lo que tú les vas a enseñar es conforme a lo que tú hablas. ¿Qué es lo que les vas a enseñar? Bueno, malo, regular. Los hijos tienen su propio criterio, pero a cierta edad. Pero por lo regular nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que hablar. Cuando dicen, es que no había una escuela para papás, pues sí, no había una escuela para papás, pero quisiéramos que para esto están estos estudios y esta enseñanza, para que los que empiezan a ser unos papás que pueden enseñar a sus hijos, a través de lo que hablan. Dice, creo que el romano que dice, el hijo habla
de lo que oye o ve hacer al Padre. El Hijo hace y habla según lo que escucha el Padre o lo que ve del Padre, ¿no? Dice, Juan, por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Cuando anda uno de novio, ¿qué tal? ¿Cómo le hablas a uno? ¿No? Te promete, estás enamorado, estás de acuerdo, hasta en lo que no te parezca. Y es una manera de hablar muy peculiar porque sabemos perfectamente que pasa el tiempo y ya no hablamos igual. Yo siempre, desde predicaciones anteriores y desde hace unos 20 años, yo siempre le decía a todas las personas, y se los digo todavía, nunca le prometan nada a nadie. Si a Dios le prometes y no le cumples. Entonces, yo creo que no es necesario que le prometamos a nadie nada. Yo creo que los hechos son más que mejores palabras y mejor que todas las promesas que hay. Hay que hacer las cosas conforme, ¿no? Y voy a Primera de Pedro 3:10, dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En nuestra lengua y en nuestro hablar está en la construcción, como les decía, edificar, construir todo lo bueno que sigue. Como maestro, como decía, tú sí recuerdas al pastor Francisco. Sí. El pastor Francisco nos decía que es tan sencillo hablar con Dios, pero tan sencillo, decía el pastor Francisco, y él ponía el ejemplo, lo tienes a 15 centímetros de tu boca, porque todos los cristianos tenemos al Espíritu en nuestro corazón. Entonces tan sencillo que decían, aquí está Dios, a 15 centímetros de tu boca, qué fácil es hablar con Dios. Y no es tan complicado. Ajá, y uno lo hace sentir y ver tan complicado, porque en realidad pues es muy fácil hablar con Dios. Dios siempre nos escucha, era lo que decía la prédica pasada. Siempre está dispuesto a escucharnos. Y algo que es, ya cuando tienes un avance como cristiano o en la palabra, sabes que es muy sencillo que te escuche, número uno. Y mi amigo Alfonso, mi pastor Alfonso Ruiz, decía que no es necesario todo el día y todos los días recordarle y estarle pide lo mismo, porque ella te escuchó una vez. Ya que a la semana o a los 15 días, conforme a tus necesidades, otra vez, como que sientes que no te escuchó, pues sí te escuchó. Pero hay que saberle hablar, hay que saberle pedir. Y yo aprendí a través de los años, las predicaciones, que la gente piensa que orar es como tener una varita mágica y las cosas van a suceder. Pero para eso hay muchas cosas. Ejemplos hay: para que suceda, has perdonado, has diezmado, has ofrendado, honras a tu padre y madre. O sea, son tantos puntos para que suceda lo que tú pediste. No es como de la noche a la mañana. Claro, si no hablas, pues menos. Más difícil se va a suceder la situación. Pero nosotros venimos a platicar como maestros de todo lo que nosotros queremos que suceda, pero ¿qué hacemos nosotros para que suceda? Decía Pablo, ¿cómo era que coma y que trabaje? Porque pues si no, tú no tienes una acción para que sucedan las cosas que tú hablaste. Y vamos a Colosenses 3:8. Por ahora, dejad también nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de nuestra boca. ¿Qué pasa? Que pedimos mal, hablamos mal. Hablamos mal, las cosas no suceden. Sin embargo, cuando nosotros queremos que las cosas sucedan,
por lo regular le reclamamos a Dios que no han sucedido. Decimos, no, pues es que yo te pido, yo hago, yo soy muy bueno y todo. Y le reclamamos a Dios como si ya las cosas. Una vez decía en una predicación, ¿cuántos años tienes portándote mal? Sí. Ok, ya te arrepentiste, ¿eh? Ahora quieres que de un día para otro las cosas sucedan, ¿no? Pues todo trae una consecuencia, ¿no? Un pago. Nosotros decimos que un pecado es una infracción, y una infracción pues lleva un cobro. Una infracción tiene una sanción, y como tal pues no las cosas que tú dejaste para después quieras que sucedan en 5 minutos. Dios ya te oyó. El verdadero arrepentimiento trae amor, y por lo cual las cosas que hablamos van a suceder conforme dice. Y por ejemplo, vamos a los ejemplos de la casa, ¿no? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? Que era lo que les decía hace rato de la parte de cómo los vamos a ir educando. Conforme nosotros les vayamos hablando, ellos van a ir enseñándose a cada cosa. ¿Cómo hablamos cuando pedimos un trabajo? No, pero un trabajito ahí nomás. Un saque para los gastos elementales. Eso te va a tocar, eso te va a mandar, tu boca tiene poder. Entonces nosotros decimos, yo quiero un trabajo donde gane 100,000 y trabaje 2 horas a la semana. Ese es el trabajo que queremos, porque pues conforme pidas, conforme se te va a dar. Y para Dios es muy específico la manera que tú hablas. Yo quiero un carro de tal marca, de tal color, para tantos pasajeros, que me va a durar 10 años sin perfectas condiciones, y me lo va casi a regalar Dios, me lo va a mandar de una manera que sea fácil para mí pagarlo, y lo tengo que pagar contado porque yo no puedo vivir endeudado, y todas las oportunidades van a venir para mí. Entonces el hablar para algo específico, por ejemplo, está diciendo un trabajo, tu casa. ¿Cómo quieres tu casa? No, pues con 8 recámaras. ¿Y para qué tantas? Bueno, yo la tengo con 8 recámaras. ¿Con cuántas cocheras? Con 20 cocheras para 20 carros. Y que pague un poquito de impuestos. Y que ya no sea llamativo porque no voltean a ver los demás. O sea, tienes que ser demasiado específico en lo que tú pides. Ahora otra cosa. Tanto la oración como lo que pidas tiene que ser en voz alta. ¿Por qué decía? Porque entonces no estás pidiendo, lo estás pensando. Y si lo estás pensando, Dios no te está oyendo. Pídelo específicamente como tú lo quieres. Todo. Por ahí hay una persona que decía que hizo su cartita a Santo Claus y le pidió un hombre de tal manera, una casa de tal manera, o una mensualidad de tanto. Entonces puso todas las reglas, ¿no? Nomás que en las últimas reglas de la persona que pidió, dice, ay, luego se me olvidó pedir que no roncara, que no renegara, ay, se me olvidó pedir que no esto. Entonces cada cosa que tú pides tiene que ser tan específico. Dios te oye. Y entre más joven empieces a pedir lo que tú quieres tener, pues más rápido te va a llegar. Y fíjate, Dios no te da por obras. No tienes que hacer una parte específica de que, yo hago la oración así, hago esto así, y me porto tan bien, y estudio tanto que Dios me va a dar. No, Dios te da porque tú lo ames a Él y Él te ama a ti. Dice, yo soy su hijo amado. Entonces, si tú hablas específicamente lo que quieres, eso es lo que Dios te va a mandar. Porque tu boca tiene poder. Y tiene un poder de manera que no te das cuenta. Pero cuando vienes a Cristo y empiezas a pedir con autoridad lo que tiene que llegar a ti, dices, Dios, yo sé que tú me hiciste para vivir en excelencia y me vas a dar cada cosa que yo te pida, porque tú me dijiste que yo tengo todo y que estoy bendecido y en gran manera. Pero ojo,
Hay una cita que no puse aquí, pero la recuerdo muy bien. Dios te da conforme a tus capacidades. Una cosa que sepas pedir, yo puedo decir, yo quiero 20 hoteles como Fiesta Americana. Y luego ahorita me van a decir, ¿y para los que los quieres? No sé ni administrarlos. Sí. A lo mejor me mando uno y me aprendo a administrarlo. Y entonces ya te mandará. Entonces ya te mandará conforme a tus capacidades. Entonces, vamos a ir Santiago 1:9. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Cada vez que alguien escuchamos que nos dice algo que no nos parece, no alcanzamos a decir que nos dijo, pues ya estamos peleando. Pero peleando de veras, y te enojas, te quieres hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, entonces no nos tenemos que enojar de todo. Y en el 20 dice, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, cuando tú te enojas y salen de tu boca serpientes y escaleras y serpientes, culebras y bueno, no puedes comunicarte con la gente, no vas a tener un buen diálogo, no te va a llevar a nada, nomás a tener graves problemas porque hablaste y soltaste una palabra mal. ¿Qué pasa cuando soltamos una palabra? Soltamos una semilla. Si tú le hablas bonito a la gente, sembraste una buena semilla. Pero si tú sembraste una mala semilla es porque le hablaste mal a la gente. O sea, esa parte de hablar. Yo recuerdo de muchas personas con las que llegué a tener detalles que algunas veces ya no pude hablar. ¿Por qué? Porque soltamos una mala semilla, una palabra mal dicha, una palabra que ofende, una palabra que hiere, una palabra que uno cree que darle un golpe a una persona lo dejas herido, no, el golpe se le olvida mañana. Y lo gacho que le dijiste no se le olvida. Tal vez nunca, o para que te perdone, o para que pidas perdón, va a ser mucho más difícil que un golpe físico. Y luego vamos a Proverbios 15:2. Dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla necedades. Lo mismo que acabamos de repetir de lo que es la parte de ofender y de los necios. Por más que les hables bonito, no van a entender. Entonces hay muchas veces que hay que separarse de personas sin necesidad ni siquiera de hablar. Hay veces que ni siquiera hay que abrir la boca. El que es terco y necio, pues mejor dale la vuelta y adiós. Tú siembras siempre la semilla. Dios te bendiga, que te vaya muy bien, muchas bendiciones. La palabra nunca vuelva a ver vacía. Siempre que tú digas algo a alguien, eso se va a quedar como siempre. Y por ejemplo puse los ejemplos de, ¿recuerdan ustedes al profeta José? Ándale, ahora ya es profeta. Sí, es un profeta. Tan profeta que él decía que yo que fui tormenta, yo que fui tornado, hoy yo soy un volcán apagado, y así terminó. Decía Seret, que dio todo por triunfar, dejando la vida al pasar, hecha pedazos. Y fue profética su música, que él mismo se autodominó, porque él soltó esa palabra. Aquí me acuerdo que hace muchos años, en un aprendizaje de un estudio, había una persona que decía, no canten esas canciones, por ejemplo, porque yo le decía que me gustaba mucho a mi manera. Dice, no, es que ponle atención a la letra. Fíjate lo que dice. Y ten atención, porque eso en verdad no está bien. Pero cuando estás recién, no le agarras mucho la onda.
Entonces empiezas a oír alabanzas y empiezas a oír adoraciones. Entonces ya ves que también tiene mucha profundidad y también las puedes cantar y también puedes sentir gozo. No nomás en todas las... Hoy en día cada vez es peor porque ahora, vamos a decir, las canciones a lo mejor eran de dolor o de tristeza, etc. Ahora son con muchas malas palabras. Entonces ya va evolucionando. Son muy agresivas. Ajá, va evolucionando para mal muchas cosas. Y cuando nosotros venimos a Cristo, que estamos enseñándonos, también oímos cosas que muy bonitas. Entonces es cuestión de saber seleccionar y personas como él que cantaron tanto y que terminaron siendo personas que proféticamente terminaron como sus canciones decía. Por eso dije profeta José José, no en vano, no en balde, porque siempre a él le pasó lo que él cantó. Y toda la palabra que escuchamos, les decía en la prédica pasada, todo lo que nosotros hablamos aquí enfrente tiene que tener un respaldo bíblico. Tiene que ser, yo tengo que desglosar y explicar un versículo para poder que digan, el Señor está hablando a través del Espíritu Santo, no por su propia carne. Y vamos a Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cita, creo que por aquí debe de estar, que dice, dice que de cada cosa guardada guarda tu corazón. Sabemos que la gente que tiene mucho rencor o que tiene muchos problemas guarda siempre en su corazón, y de su corazón siempre va a salir tanto la alegría que tiene o la buena vida que tiene como decía aquí ahorita, ¿no? El hombre bueno saca lo bueno de su corazón y el hombre malo va a hablar a través de su corazón lo malo. Y aunque hay gente que nos adorna las cosas, nos las adorna de manera como que nos quiere hablar bonito, pero tarde que temprano su corazón va a hablar y a lo mejor no es lo que nos va a querer decir. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con la gente que nos acercamos. El círculo de nosotros tiene que ser de nuestro mismo pensar para poder que sea de nuestro mismo hablar. Yo tengo muchos grupos de amistades. Te das cuenta cuando te sientes a gusto, en armonía y en amor, por según tu círculo, por las personas como hablan. Que vivimos en un mundo que hay de todo, no puedes evitarlo. Pero si tenemos la oportunidad de estar en un círculo donde la gente hable correctamente y en amor, pues deberíamos de ir para allá. Vamos a Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el hombre o el que ama comerá de sus frutos. Entonces la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua, que así se llama la predicación. Tu boca tiene poder. Pero a veces no entendemos que los frutos o lo que vamos a recibir de esa palabra que soltamos, de esa semilla que soltamos, es exactamente lo que hablaste. Y muchas veces lo hablaste hace 3 años, y empiezas a ver los resultados de tu casa. Apenas empiezas a saber los resultados de que tu hijo va a la universidad.
apenas empiezas a ver. Entonces, como decía al principio, no es para en 5 minutos. Tú pides algo a Dios y le dices, lo quiero para ayer. Y las cosas no suceden así. Todo tiene su tiempo. En unos días vamos a hablar de los tiempos. Siempre tendremos lo que hablamos y así son las palabras que soltamos. Y resulta que yo tuve varias experiencias que le decía yo a las personas que por qué tenemos una mente tan selectiva. Nomás nos acordamos de lo bueno que dijimos, pero no nos acordamos de lo malo. Y de repente alguien te reclama y te dice, pero acuérdate que tú me dijiste. No me acuerdo de eso. No, sí, tú me regañaste y me dijiste. Bueno, anónimo. Entonces, vamos a terminar hoy. Bueno, ya me terminé todas las citas. Nomás diciendo, tu boca tiene poder. Cuida de tu lengua para que veamos días felices y tengamos larga vida. Muchas gracias y buenas noches y aquí los esperamos el próximo martes. Gracias.